Mis padres me miraron desde el balcón de la mansión en La Moraleja, sus rostros como máscaras de porcelana agrietada, y declararon ante toda la familia que no estaba lista para heredar el imperio que habían construido con sudor y mentiras. Elena, hija mía, has fallado, dijo mi padre, su voz resonando como un veredicto judicial en esa cena de Navidad que debería haber sido mi coronación. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, respondí firmando el acuerdo de 1,5 millones de euros en el escenario del Teatro Real, vendiendo no solo mi silencio, sino el alma podrida de mi linaje. Aquella noche en Madrid, el aire olía a jazmín y a traición. Yo era Elena Vargas, la primogénita de los Vargas, dueños de una cadena de bodegas que dominaba los viñedos de Rioja y exportaba vino a todo el mundo. Crecí entre copas de cristal tallado y conversaciones susurradas sobre fusiones millonarias, creyendo que el mundo era mío por derecho de sangre. Mi madre, con su collar de perlas que valía más que el sueldo anual de un profesor, me había enseñado a caminar con la cabeza alta, a sonreír como si el dolor fuera un accesorio de temporada. Pero todo cambió el día que descubrí que mi hermana menor, Sofía, no era solo mi sombra, era la elegida, la que ellos habían moldeado en secreto para reemplazarme. El hook de mi vida se clavó profundo cuando, a los 28 años, regresé de un viaje de negocios en Barcelona con un contrato bajo el brazo que habría salvado la compañía de una quiebra inminente. Era un acuerdo con un inversor chino para expandirnos a Asia. 1,5 millones de euros en avales que yo había negociado durante meses, durmiendo 4 horas por noche en hoteles impersonales. Llegué a la mansión exhausta pero triunfante, imaginando el abrazo de mi padre, el beso en la mejilla de mi madre. En cambio, me encontré con la familia reunida en el salón principal, tíos, primos, todos con copas en mano, y Sofía en el centro, radiante en un vestido rojo que gritaba heredera. Siéntate, Elena, dijo mi padre, don Carlos Vargas, el patriarca de acero forjado en los años de la transición. Su voz era calmada, pero sus ojos, esos ojos que una vez me miraron como si yo fuera el sol, ahora eran pozos de decepción. Mi madre, Isabella, se retorcía las manos, su anillo de esmeraldas destellando como una advertencia. Hemos tomado una decisión. La compañía necesita estabilidad. No. Impulsos. Impulsos. Me quedé helada. ¿De qué habláis? Traigo el contrato que nos salva. 1,5 millones. Padre. Firmado y sellado. Sofía soltó una risa suave. Esa risa que siempre había envidiado porque sonaba como campanillas en el viento. Oh, Elena, siempre tan dramática. Pero el futuro es mío ahora. Papá y mamá me han preparado para esto. Tú has estado demasiado ocupada con tus aventuras. Aventuras. Así llamaban ellos a mi vida las noches en que salía con amigos para olvidar las presiones. Las fiestas donde bebía demasiado para ahogar el vacío de una familia que me veía como un trofeo defectuoso. Recordé la vez que, a los 18, me pillaron besando a un chico en la fiesta de fin de curso. Escándalo, murmuró mi madre entonces. No estás lista para el mundo, Vargas. Desde entonces, cada error mío era una grieta en la fachada perfecta. Pero aquello no era un error. Era mi salvación. Intenté razonar, desplegando los papeles sobre la mesa de caoba. Leedlo. Es perfecto. Nos da tiempo para reestructurar las deudas de la última cosecha fallida. Mi padre no tocó los documentos. En cambio, deslizó un sobre hacia mí. Dentro, un cheque por 50.000 euros y una carta redactada por abogados. Renuncia voluntaria a tus derechos hereditarios. A cambio, esta compensación por tus servicios pasados. Servicios pasados. Como si yo fuera una empleada despedida.
no su hija. ¿Por qué? Susurré, la rabia subiendo como bilis. Sofía no tiene experiencia. Es una niña jugando a ser adulta. Porque Sofía es estable. Elena, intervino mi madre, su voz quebrándose por primera vez. Tú. Has cambiado. Tus salidas. Tus amigos. No eres la hija que criamos para esto. La familia necesita pureza. No. Caos. Pureza. La palabra me golpeó como un latigazo. Recordé las noches en que Sofía y yo compartíamos secretos en nuestra habitación de la finca en La Rioja, riendo hasta el amanecer. ¿Cuándo se había convertido en mi enemiga? ¿O siempre lo fue? Me levanté, el sobrearrugado en mi puño. Si no estoy lista para la familia, entonces la familia no está lista para mí. Salí de allí con la cabeza alta, pero por dentro, algo se rompía, no solo mi orgullo, sino la ilusión de que el amor familiar era inquebrantable. Esa noche, sola en mi apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid bullendo de luces navideñas que se burlaban de mi soledad, juré venganza. No la clase barata de gritos y portazos, sino algo elegante, público, irreversible. Llamé a mi viejo amigo Javier, un periodista de El País que siempre había olido las ratas en los imperios. Necesito un escenario, le dije. Y que todo Madrid lo vea. Javier, con su voz ronca de fumador empedernido, no preguntó mucho. El Teatro Real tiene un evento benéfico mañana. Puedo colarte como oradora sorpresa. ¿Qué vas a hacer, Elena? Vender mi historia, respondí. Y la de ellos. Al día siguiente, el teatro estaba lleno, filántropos, celebridades, la élite madrileña sorbiendo cava en palcos dorados. Subí al escenario con el contrato chino en una mano, el que mis padres habían rechazado, y en la otra, un USB con correos electrónicos que había hackeado de la oficina familiar esa misma madrugada. Pruebas de evasión fiscal, sobornos a inspectores de viñedos. Y el peor, la confesión de que Sofía no era hija biológica de mi padre, sino de un afaire de mi madre con un socio italiano. La habían adoptado para reforzar la línea sucesoria, pero ahora la usaban como marioneta. Damas y caballeros, comencé, mi voz amplificada resonando en el auditorio. Hoy no vengo a pedir caridad. Vengo a firmar un acuerdo que vale 1,5 millones de euros. No con China, sino con la verdad. El público murmuró. Bajé la mirada al foso, donde mi familia ocupaba la primera fila, invitados por Javier como sorpresa. Mi padre palideció. Sofía se aferró al brazo de mi madre. Mi familia me dijo que no estaba lista. Continué, desplegando el contrato sobre un podio de mármol. Así que les muestro lo lista que estoy. Firmé con un bolígrafo de plata que pertenecía a mi abuelo, el fundador. Cada trazo era una puñalada. Este acuerdo no es solo mío. Es el fin del silencio Vargas. Por 1,5 millones. Revelo todo, las deudas ocultas, los secretos sucios. Y el comprador. Es el mundo. Conecté el USB a la pantalla gigante. Imágenes de documentos parpadearon, facturas falsificadas. Emails incriminatorios. El jadeo colectivo fue música para mis oídos. Mi padre se levantó, gritando basta, pero la seguridad alertada por Javier lo retuvo. Sofía lloraba, su maquillaje corriendo como ríos negros. ¿Por qué? Elena, somos hermanas. Hermanas. Escupí, mi voz quebrándose por primera vez. Tú robaste mi vida. Ellos te dieron la mía. El teatro estalló en aplausos y flashes de cámaras. Bajé del escenario con el cheque simbólico en mano, pero el verdadero premio era el pánico en sus ojos. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares en ABC y El Mundo.
hija rebelde expone corrupción en Imperio Vinícola Vargas. Madrid, esa ciudad de secretos susurrados en tertulias de café. Ahora masticaba mi nombre como un chisme jugoso. Recibí llamadas de abogados furiosos, propuestas de documentales de Netflix, y una sola llamada de mi madre. Sollozando, has destruido todo, Elena. Vuelve a casa, por favor. Colgué sin responder. El hogar ya no existía, solo quedaban ruinas que yo misma había incendiado. Me refugié en el piso de Javier en Malasaña. Un caos de libros amontonados y ceniceros rebosantes que olía a tinta y a libertad. Él era mi ancla, el periodista cínico que había conocido en la universidad, cuando cubría protestas contra la burbuja inmobiliaria de 2008. Eres una bomba, Elena, me dijo mientras preparaba café solo, fuerte como el carácter andaluz que heredó de su madre. Pero las bombas dejan cráteres. ¿Estás lista para vivir en uno? No lo estaba, pero fingí que sí. Por las mañanas, leía los informes financieros que había filtrado. Las acciones de Bodegas Vargas cayeron un 40% en bolsa. Proveedores cancelaron contratos. Y la Guardia Civil allanó la mansión en busca de pruebas de fraude. Mi padre, arrestado temporalmente, juró en una rueda de prensa que era una calumnia de una hija desequilibrada. Desequilibrada. La palabra me quemaba como ácido. Pero el verdadero veneno era Sofía. Ella, la hermana perfecta, había sido el catalizador. Recordé cómo, de niñas en la finca de Haro, jugábamos a ser reinas de los viñedos, coronándonos con racimos de tempranillo. Yo le enseñé a montar a caballo, a negociar con los vendimiadores. Cuando se torció, la respuesta llegó en un email anónimo que recibí esa semana. Pregunta por el collar de perlas de tu madre. Sofía lo sabe todo. El collar. El que mi madre llevaba en todas las galas. Símbolo de la pureza Vargas. Lo había heredado de su abuela, pero ahora. Investigué en silencio, usando contactos en la joyería de la familia. Resultó que Sofía lo había empeñado meses atrás para cubrir deudas de juego en casinos de Marbella. Deudas que mi padre encubrió, culpándome a mí en las cuentas familiares, gastos de Elena en Barcelona. La rabia me consumía. Organicé una reunión en un café discreto en Chueca, invitando a Sofía bajo pretexto de paz familiar. Llegó con gafas de sol enormes, ocultando ojeras que delataban noches en vela. Elena, por Dios, detén esto. Papá está enfermo. El estrés le ha subido la presión. Me reí, amarga. Enfermo. Como yo lo estuve cuando me robaron mi futuro. ¿Sabías lo del collar, Sofía? ¿O eso también era parte del plan para hacerme parecer la irresponsable? Sus ojos se agrandaron. Un destello de pánico. No sé de qué hablas. Yo. Solo quería ayudar. Mamá me dijo que eras inestable, que la compañía necesitaba a alguien firme. Inestable. Otra puñalada. Pero Sofía no era solo una marioneta, era cómplice. Ayudar. Repetí. Empeñando herencias para tus vicios. ¿Cuánto perdiste en las mesas? Hermanita, 50.000, 100.000, y yo pagando el pato. Ella se derrumbó. Lágrimas reales esta vez. Fue un error. Papá lo arregló. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que Javier había conseguido. Sofía en una llamada con un prestamista, vendiendo acciones familiares a bajo precio. Esto se acaba aquí. Firma esto. Deslicé un documento. Renuncia a su herencia a cambio de mi silencio sobre sus deudas. ¿Chantaje? Susurró, horrorizada. Venganza. Corregí. Lo que tú y ellos me enseñaron. Sofía firmó con manos temblorosas, pero en sus ojos vi algo nuevo, no solo miedo, sino cálculo. Te arrepentirás, Elena. La familia no perdona. Regresé al piso de Javier con una victoria pírrica.
Él me esperaba con una botella de Rioja del 2010. Irónico. Has golpeado bajo. Pero ¿y ahora? La ley te perseguirá. Tenía razón. Esa noche, un detective privado contratado por mi padre, sin duda, me siguió hasta el portal. Madrid, con sus calles empedradas y sus sombras alargadas, se sentía como una trampa. Soñé con viñedos en llamas, mis padres ahogándose en vino agrio, y Sofía riendo desde la orilla. Al amanecer, recibí una visita inesperada, mi tío Ramón, el hermano menor de mi padre, el oveja negra que había sido exiliado de la familia por divorciarse escandalosamente. Entró con una carpeta bajo el brazo, su rostro surcado por arrugas de arrepentimiento. Elena, niña, has removido el avispero. Pero no todo es lo que parece. Ramón era el mediador perfecto, un exabogado que ahora dirigía una pequeña galería de arte en Toledo, alejado del veneno Vargas. Tu madre me pidió que viniera. Quiere verte. Dice que hay algo que debes saber antes de que sea tarde. ¿Confiar en ella? Después de todo. No confíes en ella, dijo Ramón, su voz grave. Confía en la verdad. Sobre Sofía. No es lo que crees. Me tendió la carpeta, certificados de nacimiento, cartas amarillentas. Mi mundo se tambaleó. Sofía no era hija de un afaire italiano. Era mía. Mi media hermana, sí, pero de un secreto enterrado, mi madre había quedado embarazada de mí a los 17. De un novio fugaz. Y mi padre la adoptó para encubrir el escándalo. No, espera, Sofía era la hija biológica de mi madre con ese italiano. Pero el twist era peor. Yo era la adoptada. Cambiadas al nacer para proteger la línea. ¿Qué demonios es esto? Jadeé, las páginas temblando en mis manos. Tu madre lo confiesa todo. Temía que lo supieras y destruyeras la familia. Por eso te marginaron, eras la impura. La que podía revelar el engaño. La habitación giró. Toda mi vida. Una mentira. La venganza que planeaba ahora parecía un eco hueco. ¿A quién odiaba realmente? A ellos. ¿O a la ilusión que me habían vendido? Ramón me abrazó. Su colonia barata mezclándose con el olor a café rancio. Decide, Elena. Perdonar o quemarlo todo. Elegí quemarlo. Pero con conocimiento. Llamé a Javier, prepara la segunda bomba. Esta vez, es personal. Con la verdad en las venas como veneno lento. Madrid se convirtió en mi laberinto personal. Caminaba por el Retiro al amanecer, alimentando cisnes con migas de pan que sabía a ceniza, planeando el siguiente movimiento. La ira ya no era un fuego ciego, era una llama fría, calculada, que iluminaba cada grieta en la armadura de mi familia. Ramón se convirtió en mi aliado secreto, filtrándome documentos desde Toledo, testamentos falsificados. Cuentas offshore en las Islas Caimán donde mi padre escondía millones evadidos de impuestos. Son unos ladrones con pedigrí, me dijo Ramón una tarde en su galería, rodeados de lienzos abstractos que gritaban traición en rojos y negros. Él era el contrapunto perfecto a mi furia, calmado, reflexivo, con un humor seco que aliviaba el peso. Tu abuelo, el fundador, rodó por barro en la posguerra para plantar esos viñedos. Y mira cómo lo han pervertido. Le conté sobre el descubrimiento. Sus ojos se nublaron. Lo sospechaba. Isabella siempre fue ambiciosa, pero Carlos. Él es el monstruo. Te robó tu identidad para mantener el control. Identidad. La palabra me obsesionaba. ¿Quién era Elena Vargas sino la hija legítima? Una impostora. Como ellos. Pero en lugar de derrumbarme, usé el dolor como combustible. Organicé una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, invitando a inversores rivales y periodistas independientes. No busco piedad, declaré ante los micrófonos, mi voz firme como el mármol del podio.
Busco justicia. Mi familia no solo me traicionó, traicionó a España. A los trabajadores de Rioja que suden por su vino mientras ellos lavan dinero. El escándalo explotó. La fiscalía abrió una investigación formal, allanando viñedos y oficinas. Mi padre, liberado bajo fianza, me demandó por difamación, exigiendo 5 millones en daños. Mi propia sangre me apuñala. Lloriqueo ante las cámaras, jugando la carta del patriarca herido. El público, ese jurado invisible de la sociedad española, se dividió. Algunos me veían como heroína feminista, otros como la hija ingrata que destruía un legado. Sofía, meanwhile, se desmoronaba en silencio. Me envió mensajes desesperados, por favor. Elena. No soy el enemigo. Mamá nos mintió a las dos. Intenté odiarla, pero el twist me había humanizado. Ella también era víctima. La invité a un encuentro en los jardines de Sabatini, bajo la sombra de cipreses centenarios que susurraban secretos al viento. Llegó pálida, envuelta en un abrigo de lana que le quedaba grande, como si hubiera encogido. Lo sé todo, dijo sin preámbulos. Sobre nosotras. El intercambio al nacer. Fue para que yo pareciera la pura. Tú eras la de la aventura juvenil de mamá. Pero Elena, yo no lo pedí. Creía que eras mi hermana mayor, la fuerte. Sus palabras me desarmaron. Por un momento, vi a la niña de Aro, no a la traidora. Entonces, ¿por qué firmaste con ellos? ¿Por qué me dejaste caer? Ley de supervivencia, admitió, lágrimas cayendo. Papá me prometió el mundo si te apartaba. Me dio el collar para empeñar. Dijo que era préstamo. Pero ahora, todo se derrumba. Tengo deudas, Elena. Gente peligrosa me busca. Deudas. El conflicto se ramificaba, no solo familiar, sino criminal. Esos prestamistas de Marbella no eran aficionados. Eran mafiosos con lazos en el narco andaluz. Ayúdame, suplicó Sofía. Somos sangre, al fin y al cabo. Sangre falsa, quise decir. Pero el lazo era real, tejido en mentiras compartidas. Firma con los investigadores. Le propuse. Testifica contra papá. Te protejo. Ella dudó. Su rostro una máscara de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN y miedo. Si lo hago, pierdo todo. Ya lo perdiste. Respondí cruel. Elige lealtad a mí. ¿O a ellos? Sofía eligió mal. Esa noche, Ramón me alertó. Ella había huido a la costa, contactando a los prestamistas para arreglar sus deudas vendiendo más secretos Vargas. Traición sobre traición. Mi ira resurgió, más afilada. Javier y yo trazamos un plan. Él publicaría un artículo demoledor en El País, exponiendo las conexiones de Sofía con el bajo mundo. Yo, meanwhile, me infiltraría en la gala anual de la familia en el Palacio de Cibeles, disfrazada como camarera. El objetivo, confrontar a mi padre en público, grabando su confesión. La gala era un circo de opulencia, candelabros de cristal, trajes de diseñador, y vino Vargas fluyendo como sangre. Serví copas con sonrisa falsa, mi corazón latiendo al ritmo de un fandango furioso. Mi padre, en el centro, brindaba con inversores, su corbata aflojada como si el peso del mundo no lo tocara. Lo acorralé en un pasillo lateral, micrófono oculto en mi delantal. Padre, susurré. Hablemos de la verdad. De cómo me cambiaste por ella. Se giró, su rostro una tormenta. Tú, aquí, sal de mi vista, rata. No hasta que admitas, Sofía no es tuya. Yo tampoco. Todo fue una farsa por dinero y honor. Gruñó, pero el alcohol lo soltó. Sí, maldita sea. Te cambié porque eras débil, Elena. Una bastarda que podía manchar el nombre. Sofía era
Perfecta. Pero tú has arruinado todo con tu venganza de niña. Grabación en mano. Salí corriendo. El palacio bullía de flashes cuando Javier filtró el audio en vivo. El caos estalló, invitados huyendo. Sirenas a lo lejos. Mi padre colapsó. Un infarto inducido por el estrés. Llevándose al hospital en ambulancia. Victoria. Pero el precio, Sofía desaparecida. Posiblemente en manos de sus acreedores. Y mi madre. Llamando desde la mansión, vuelve. Elena. Él te perdona. Somos familia. Familia. La palabra ahora sabía a él. Colgué, sabiendo que el clímax se acercaba. Y con él, consecuencias que no podía prever. El infarto de mi padre fue el detonante que encendió la mecha final. Madrid, esa metrópolis de contrastes donde los ricos quedan en privado y los pobres en público, devoró la noticia como un lobo hambriento. Patriarca Vargas víctima de traición filial, titulaba La Razón, pintándome como Madía moderna. Pero yo no lloraba en las sombras, planeaba en la luz cruda de mi nueva realidad. Javier y yo nos mudamos a un ático temporal en Chambery, pagado con los primeros royalties de mi libro confesional que un editor astuto me había ofrecido. Ramón visitaba a menudo, trayendo actualizaciones desde Toledo. Tu padre sobrevivió, pero está paralizado del lado izquierdo. Isabella cuida de él como una viuda en duelo anticipado. Su voz, siempre teñida de ironía, ahora cargaba con pasión. Él era el puente, el hombre que había perdido su herencia por amor y ahora veía en mí un reflejo de su propia rebelión. Sofía. La encontraron en un motel de la Costa del Sol. Golpeada, pero viva. Los prestamistas la soltaron cuando oyeron de la investigación. Viva. La palabra me alivió y enfureció a partes iguales. La llamé desde un teléfono desechable. Vuelve, Sofía. Testifica. Podemos acabar con esto juntas. Su voz era un hilo roto. No puedo. Papá me odia ahora. Dice que soy como tú, una decepción. Y mamá. Ella confiesa todo en cartas. Que nos cambió para protegernos. Pero era por ella misma. Por su carrera. Cartas. Ramón me las entregó esa noche, páginas garabateadas con la letra temblorosa de mi madre. Elena, mi amor, te elegí a ti primero. Pero el escándalo. Tu padre amenazó con abandonarme. Sofía era el salvavidas. Perdóname. Lágrimas mancharon el papel, pero no el mío. El perdón era un lujo que no podía permitirme, la venganza, una necesidad. El conflicto se extendía como raíces de vid, social, con boicots a bodegas Vargas que dejaban a cientos de jornaleros sin trabajo, legal, con mi padre contraatacando desde la cama del Hospital Gregorio Marañón, demandándome por daños emocionales y personal, con Sofía debatiéndose entre lealtad y supervivencia. Ella llegó a Madrid una semana después, escoltada por la policía como testigo protegida. Nos encontramos en un piso franco en Usera, un barrio humilde donde el olor a kebab y esperanza se mezclaba. Sofía había cambiado, moretones en los brazos, ojos hundidos como pozos. Me violaron la dignidad, Elena. Esos hombres. Por dinero que papá me hizo gastar. Se derrumbó en mis brazos. Y por primera vez, la abracé como a una hermana de verdad. Testificaré, murmuró. Por nosotras. El juicio preliminar fue un circo en los juzgados de Plaza de Castilla. Mi padre, en silla de ruedas, testificó con voz pastosa, culpándome de su colapso. Ella firmó ese maldito acuerdo para destruirme. Por celos. La sala bullía de reporteros, flashes cegadores como juicios bíblicos. Subí al estrado. Mi testimonio una espada de doble filo. No fue celos, señoría. Fue justicia. Mi familia me robó mi identidad, mi futuro, y usó a Sofía como peón en su juego de poder.
Presenté las cartas, los certificados, el audio. Sofía confirmó todo. Su voz quebrada pero firme, papá nos manipuló. El collar, las deudas. Todo para marginar a Elena. El juez ordenó detención preventiva para mi padre por fraude y blanqueo. Mi madre, testificando después, se desmoronó, lo hice por amor. ¿Por la familia? Pero sus ojos suplicaban perdón. Y en ese momento, vi su humanidad, una mujer atrapada en las cadenas del machismo español, sacrificando hijas por un hombre. Salí del juzgado a un coro de aplausos y silbidos. Javier me esperaba en un taxi, sonriendo. Eres libre, Elena. O casi. Pero la libertad tenía garras. Esa noche, en el ático, recibí una visita no invitada, un emisario de los prestamistas de Sofía. Un tipo con acento gaditano y cicatrices de navaja. La niña nos debe 200.000. Paga. O la familia sangra más. Chantaje. El ciclo se repetía. Llamé a Ramón, necesito dinero limpio. Vende la galería si hace falta. No, respondió él. Hay una mejor manera. Usa el imperio. Compra sus deudas con acciones de Vargas. Astuto. Contacté a inversores rivales, ofreciendo participaciones a cambio de limpiar las cuentas. En una semana, pagué. Pero con una condición, los prestamistas testificarían contra mi padre por nexos con el crimen organizado. El punto de no retorno llegó en una cena improvisada con Sofía y Ramón. Brindamos con vino barato, riendo por primera vez en meses. Somos las sobrevivientes, dijo ella, su mano en la mía. Yo asentí, pero en mi mente, el plan final se coagulaba, expropiar lo que quedaba de Bodegas Vargas, convirtiéndome en la dueña legítima a través de canales legales. Sin embargo, el H-1E1 y H-1E-ADN me acechaba en sueños. Era venganza o destrucción mutuo. Mi madre me escribió, has ganado, hija. ¿Pero a qué precio? Tu padre muere odiándote. La carta llegó con una foto, él en la cama. Tubos y monitores. Un cascarón. Lloré entonces, sola, preguntándome si el drama familiar era una maldición española, tejida en honra y sangre. Pero sequé las lágrimas. Mañana sería el clímax. El clímax se cernió sobre nosotros como una tormenta de verano en La Mancha, repentino, furioso, dejando todo arrasado. Era junio, y Madrid ardía bajo un sol implacable que convertía las aceras en hornos. Yo había orquestado el golpe final, una asamblea de accionistas en la sede de Bodegas Vargas, en un rascacielos de cristal en el Paseo de la Castellana. Como mayoritaria tras las maniobras legales, apoyada por inversores que olían sangre, convocaba la votación para disolver la compañía y redistribuir activos. No destrucción, declaré en el anuncio. Renovación. La sala de juntas era un coliseo moderno, mesas de ébano, pantallas proyectando gráficos de viñedos moribundos. Mi familia al completo, padre en silla de ruedas, madre a su lado como una sombra devota, Sofía y yo en bandos opuestos pero unidos en el secreto. Ramón asistía como testigo neutral, su presencia un recordatorio de que la sangre traicionada podía redimirse. El aire estaba cargado de ozono, como antes de un rayo. Mi padre habló primero, su voz un graznido débil. Esto es un golpe de estado, Elena. Traicionas tu sangre por poder. Poder que me robasteis, repliqué, mi pulso firme. Hoy, lo reclamo. Para los trabajadores, no para vuestros bolsillos sucios. Sofía, sentada a mi derecha, asintió sutilmente. Ella había entregado las pruebas finales, libretas de contabilidad que ligaban a mi padre con los prestamistas. Apoyo la moción, dijo, su voz clara. El jadeo colectivo fue audible. Mi madre sollozó, cubriéndose la boca. Judas, rugió mi padre, intentando levantarse, pero sus piernas fallaron. Las dos,
Mis hijas. Me matáis. El drama se intensificó cuando irrumpieron los agentes de la UDYSO, la unidad antidrogas. Don Carlos Vargas queda detenido por blanqueo y asociación ilícita. Lo esposaron allí mismo, su rostro púrpura de furia y vergüenza. Mi madre gritó, aferrándose de él: no, Elena, detén esto. Por piedad. Piedad. La palabra me congeló. En ese momento, el clímax no era la detención, era la elección. Podía parar, ofrecer un trato, salvar la fachada familiar. O empujar al abismo. Elegí el abismo. Lleváoslo, ordené. La sala estalló en murmullos, accionistas vendiendo posiciones. Flashes de cámaras filtrados desde la puerta. Sofía me miró, horrorizada. ¿Era necesario? Él es nuestro padre. Nuestro carcelero, corregí. Pero el costo llegó inmediato, mi madre colapsó. Un desmayo dramático que requirió ambulancia. En el hospital, Ramón me informó sobredosis de pastillas. No letal, pero un aviso. Se siente traicionada, Elena. Por ti. Traicionada. El boomerang de mi venganza. Esa noche, en el ático, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me devoró. Caminé en círculos, bebiendo whisky solo, reviviendo flashes, la cena de Navidad, el contrato firmado en el teatro, la confesión de Sofía. Había ganado, Bodegas Vargas era mía, pero la familia, pulverizada. Javier irrumpió al amanecer, con noticias. Tu padre confiesa todo desde la cárcel. Nombres, cuentas. Caerán más cabezas. Pero Sofía. Ella se va. A Italia, con el recuerdo de su padre biológico. Sofía. La dejé ir con un abrazo en la estación de Atocha. Trenes rugiendo como despedidas. Cuídate, hermana, dije. Encuentra tu verdad. Tú también, respondió. Y en sus ojos vi el twist final aproximándose. El clímax culminó en una visita a mi madre en el hospital. Entré en la habitación esterilizada, oliendo a antiséptico y derrota. Ella yacía pálida, tubos en brazos. Has destruido lo que amaba, susurró. Amabas el poder, no a nosotras, repliqué, pero mi voz falló. Me senté, tomando su mano. Dime por qué. La verdad completa. Entre sollozos, confesó, te cambié porque eras como yo, rebelde. Temía que arruinaras el legado. Sofía era dócil, moldeable. Pero Elena. Te quiero. Siempre te quise. Amor tóxico. Lágrimas mías cayeron entonces. Un torrente de pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y duelo. Demasiado tarde. Salí al pasillo, donde Ramón esperaba. El ciclo se rompe aquí, dijo. O lo perpetúas. Pero el destino intervino. Un sobre anónimo, fotos mías con Javier, insinuando un affaire que destruiría mi credibilidad. ¿Quién? No mi padre. Él estaba encerrado. Sofía. ¿O alguien nuevo? El clímax no terminaba. Se ramificaba en oscuridad. Las cenizas de mi venganza se asentaron como nieve sucia sobre Madrid, cubriendo todo en un gris iridiscente. Meses después del clímax, la compañía renacía bajo mi mando, Bodegas Vargas Nueva Era, con viñedos sostenibles en La Rioja y jornaleros convertidos en socios. El dinero fluía, los 1.5 millones iniciales multiplicados por inversiones éticas. Pero el vacío persistía, un hueco en forma de familia fracturada. Mi padre purgó 2 años en Soto del Real, saliendo roto. Un fantasma que evité como a la peste. Mi madre se recluyó en la finca, escribiendo memorias que nunca publicaría. Un acto de H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN silencioso. Sofía floreció en Italia, mandando postales de viñedos toscanos con bebés en camino gemelos, de un amor honesto que encontró en Florencia.
Somos libres. Elena, escribió. Gracias por el fuego. Su twist final no era la traidora, había sido mi salvadora encubierta, filtrando las pruebas a los investigadores para protegerme de los prestamistas. Pensé que lo sabías, confesó en una llamada. El engaño mutuo, el lazo forjado en mentiras, se convirtió en algo puro. Ramón y yo. Bueno, eso era otro drama. Su galería se expandió con mis fondos, y entre vernisajes y cenas en tabernas de Toledo, surgió algo tierno, no de pasión ciega, sino de comprensión compartida. Eres mi redención, me dijo una noche bajo estrellas manchegas. Y yo la tuya. Pero la venganza dejó cicatrices irreversibles. La sociedad me juzgó en tertulias de la radio. Me llamaban la destructora de dinastías, una figura controvertida que inspiraba tanto admiración como repulsión. Perdí amigos que temían el contagio de mi maldición familiar, y el dinero, ese falso bálsamo, no curaba las noches de insomnio donde soñaba con el contrato firmado en el Teatro Real, tinta negra como sangre. El twist definitivo llegó en una carta de mi padre, postcarcelario, manuscrita con letra torcida. Elena, ganaste. Pero en la victoria, perdí a mis hijas. Silis esto. Estoy muerto. Usa el legado bien. Y perdóname, si puedes. Lo encontré esa semana, un infarto silencioso en la mansión vacía. Su funeral fue un asunto privado, mi madre. Sofía volando desde Italia. Ramón a mi lado. No lloré por él, sino por el niño que una vez me cargó en hombros por viñedos, antes de que el poder lo corrompiera. En el cementerio de La Moraleja, bajo robles centenarios, pronuncié el epitafio no dicho, descansa, Padre. Tu imperio es ahora de las que sobrevivieron. La reacción en cadena fue poética, la compañía prosperó, empleando a viudas de jornaleros, exportando no solo vino, sino historias de resiliencia. Mi libro se convirtió en bestseller, un drama psicológico que diseccionaba el alma española, honra como cárcel, familia como espada de doble filo. Javier lo reseñó, Elena Vargas no vengó, liberó. Y yo, caminando por el Retiro con Ramón, un café en mano y el sol filtrándose en hojas verdes, sentí el cierre. No absolución total del PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web la tía aún. Pero paz. La venganza había sido un río turbio, pero desembocaba en mar calmado. Madrid, testigo eterno, me devolvió la sonrisa. Al final, firmar aquel acuerdo no fue traición, fue renacimiento. Y en cada copa de Vargas que se alzaba en el mundo, brindaba por las mujeres que, dolidas, se levantan.